Ya. Entonces, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase hoy día, 12 de enero del año 2023, en la Universidad de las Américas. El curso de hoy es el curso de recursos y ejecución. ¿Mm? Lo que yo les decía respecto de la prueba es que la prueba que tiene el lunes 16 va a ser por el sistema iCampus. Va a quedar abierta la prueba a las 9 de la mañana y va a tener un umbral en que va a estar abierta de las 9 a las 10:30, a las 10:30 de la mañana. La prueba va a durar 70 minutos. Los que tengan un problema con el iCampus, por favor escríbanle a los correos que estoy indicando en el chat. A los correos del chat para que puedan solucionar el problema y desde ya. Listo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, por favor, escriban ahí a los correos de los coordinadores. Bueno, dicho esto, vamos a entrar a la segunda parte del curso. La segunda parte del curso es la ejecución. Es más allá del tercer momento jurisdiccional. Es parte del tercer momento jurisdiccional, o sea, estamos hablando del tercer momento jurisdiccional desde el punto de vista de un proceso, es decir, cómo una sentencia puede ser ejecutada, pero también esto rebasa la situación procesal de un juicio y también tiene que ver con la posibilidad de que existe de poder inmediatamente iniciar o entrar a este tercer momento jurisdiccional a través de la suscripción de un título ejecutivo, que ya vamos a revisar lo que es. Vamos a revisar el programa. Entonces, ahí tienen el programa. Recursos procesales y juicio ejecutivo. Ok. Pero es más que juicio ejecutivo, es ejecución. Bueno, esto fue lo que vimos respecto a recursos, sistema de recursos, estudio particularizado de los recursos. Todo esto ya lo vimos y lo terminamos ayer. Si tienen alguna duda también me la pueden plantear en clase. Y nos quedarían entonces las unidades 3, el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y la unidad 4, los procedimientos ejecutivos, que ya vamos a hablar de los procedimientos ejecutivos. Bueno, vamos a la bibliografía. Bueno, de aquí la bibliografía que está acá, yo le recomendaría, no sé, Manuel, ya, realmente el manual de Fernando Orellana Torres respecto del juicio ejecutivo, que me parece que es el 5 o el 4, ¿no? Bibliografía complementaria, Raúl Espinosa Fuentes. Esto yo creo que no debe ser complementario, esto es más que complementario. Ya les voy a mostrar, antes de entrar al programa propiamente tal, les voy a mostrar la bibliografía que yo les voy a recomendar. ¿Están viendo el manual de procedimiento civil, el juicio ejecutivo? ¿Lo ven o no? A ver, vamos a ver. Ahí sí, ahí debieran estar viéndolo. Ese manual es el manual de procedimiento civil ejecutivo de Raúl Espinosa Fuentes. Es un precio bastante accesible y por lo demás es un manual muy, muy resumido. Y yo le recomendaría, si tuvieran que comprar un libro, compren este. Ese es el que le recomendaría. El otro es el manual de Fernando Orellana Torres referente al juicio ejecutivo. ¿Ah? No me acuerdo el número que es, pero también. Eso. El resto del material se lo voy a entregar yo, pero por lo reducido del curso, está claro que no va a ser mucho también, ¿ya? Así que eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta antes de empezar? ¿No? Ya. Bueno, vamos a compartir
el programa. Ahí ustedes pueden ver el programa. Fundamentalmente tenemos dos unidades, la unidad 3 y la unidad 4. La unidad 3 se trata o habla sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Cuando hablamos de cumplimiento de las resoluciones judiciales, obviamente nos estamos refiriendo a la ejecución, al tercer momento jurisdiccional. ¿Cómo podemos cumplir las resoluciones judiciales? Y ahí vamos a ver que existe un procedimiento en el Código de Procedimiento Civil, en el libro primero. Eso significa que es bastante importante porque es el procedimiento que se va a utilizar para ejecutar cualquier resolución judicial de cualquier tipo de tribunal, sin importar la materia del asunto de que se trate, y ese se denomina cumplimiento incidental, y está en el artículo, como no sé si se lo he dicho, pero es el artículo 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Ahí nos vamos a encontrar con varias peculiaridades y particularidades, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar. Bueno, entre ellos hay una norma que es muy importante, que tiene que ver con el cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando no hay una forma especial de cumplirlas. Y ese cumplimiento está dado por multas y arrestos. Entonces, es bastante trascendente ese artículo, que ya lo vamos a revisar. Entonces, la unidad 3 se va a referir al cumplimiento de las resoluciones judiciales. Al final del curso, debiéramos hacer un paralelo entre el cumplimiento incidental y el juicio ejecutivo, y ver cuál es más conveniente, cuál no es tan conveniente, qué ventajas tiene uno sobre otro, etc. Después vamos a revisar, bueno, el grueso del curso, el corazón del curso va a estar dado por los procedimientos ejecutivos. Los procedimientos ejecutivos, desde cierta perspectiva son procedimientos especiales, y desde cierta perspectiva también son procedimientos ordinarios. Desde la perspectiva de ser un procedimiento ordinario es porque la ejecución, cuando se trata incluso de resoluciones judiciales o de otros títulos ejecutivos, se va a realizar mediante estos procedimientos ejecutivos. Vamos a ver que hay tres procedimientos ejecutivos según la naturaleza de la obligación, que sería el procedimiento ejecutivo de obligación de dar, el procedimiento ejecutivo de obligación de hacer y el procedimiento ejecutivo de obligación de no hacer. Pero nos vamos a centrar en el procedimiento ejecutivo de obligación de dar. ¿Por qué razón? Porque es el que tiene una mayor regulación en el Código de Procedimiento Civil, y por esa mayor regulación, expresamente, resulta ser supletorio al procedimiento ejecutivo de obligación de hacer y de no hacer. E incluso más, en lo que respecta al embargo, también resulta ser supletorio al cumplimiento incidental. Es decir, se aplican las reglas del embargo del juicio ejecutivo de obligación de dar a las reglas del cumplimiento incidental, porque vamos a ver que las reglas del procedimiento incidental no son tan amplias ni tan desarrolladas también. No hay una gran cantidad de articulado al respecto. Entonces, la otra importancia del juicio ejecutivo de obligación de dar es que, en definitiva, los juicios ejecutivos de obligación de hacer y de no hacer, en los casos en que se haga imposible el realizar la conducta para la cual se obligó a una persona, o no destruir, es decir, destruir la cosa o la obra respecto a la cual el obligado también se comprometió a no hacerla, si no se puede destruir, en definitiva, todo ello se va a transformar en un juicio ejecutivo de obligación de dar, es decir, más que nada de indemnizar estos incumplimientos. Entonces, por eso es tan importante el juicio ejecutivo de obligación de dar. Ok. ¿Alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Nada que quieran saber. Bueno, entonces vamos a empezar con el material que les acabo de mandar, que se los mandé antes de empezar la clase, a
a la página de la universidad como apunte, que se los voy a mostrar de inmediato. A ver. Ya, ahí está. Ahí está el material. Le acabo de mandar este material. Este material es sobre el juicio, realmente, si ustedes se dan cuenta del juicio ejecutivo 2022, pero realmente la ejecución, este material está actualizado a diciembre del 2022. Diciembre del 2022, como ustedes pueden ver. Y de todas formas, este material también está publicado en la página web, ricardomarquez.cl, como creo que está titulado Juicio Ejecutivo 2022. ¿No? Así que, para que lo revisen, me parece que tiene por ahí algún error, pero yo lo voy a volver a revisar, porque me dijeron que tenía algún error, pero yo creo que lo arreglé y lo volví a subir en diciembre, así que no debiera tener más errores, pero podría haber. Bueno, si tiene un error, me lo hacen saber. Bueno, si ustedes lo revisan, el material no es más que el desarrollo del programa. Tiene los mismos numerales e incluso puede tener algo más del programa de la universidad. Entonces está totalmente desarrollado. Obviamente no reemplazan a las clases, pero contiene las cosas más importantes. Sirve más que nada como un orden. Tiene 68 páginas. ¿Ya? Eso. Dudas, consultas antes de comenzar con esto. No, ya. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Y en el segundo bloque también vamos a hablar del recurso de casación, porque ayer quedó como avanzamos y lo terminamos. Vamos a tratar de conversar acerca de las diferencias, como ustedes ya están estudiando, vamos a conversar de las diferencias entre el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo. ¿Ok? Eso vamos a hacer. Bien. Bueno, lo que vamos... aquí me escriben algo, a ver. Ya. Los correos que envié al principio de la clase son para las personas que tengan problemas con el eCampus. Le pueden escribir a los coordinadores. ¿No? Ellos le van a solucionar el problema, porque recuerden que la prueba del día lunes es por el sistema eCampus. ¿Okay? Así que el que tenga un problema, le escribe. Ya. Vamos al cumplimiento de las resoluciones judiciales primero. De eso nos vamos a... Yo creo que durante todo este bloque nos vamos a referir al cumplimiento de las resoluciones judiciales. Y en el segundo bloque ya vamos a empezar con el juicio ejecutivo. Ya. Bueno, todos sabemos que los momentos jurisdiccionales son tres: el conocimiento, el juzgamiento y el cumplimiento. En cuanto al conocimiento, es una actividad meramente o completamente entregada a las partes, mediante la cual las partes traspasan el conflicto al proceso para que sea conocido por el juez, y el traspaso al conflicto no solamente implica las alegaciones, sino que también la prueba. En cuanto a la decisión o al juzgamiento, bueno, es una etapa netamente entregada al juez, en donde el juez reflexiona, valora la prueba, reflexiona sobre el derecho y, en definitiva, resuelve el conflicto. Pero estos dos momentos jurisdiccionales no servirían de nada si no existe el tercer momento jurisdiccional, que es la ejecución, es decir, el cumplimiento de lo que se ha resuelto por parte de un tribunal o juez. Al respecto, hay que tener claro que las resoluciones judiciales, por regla general y en especial la sentencia definitiva,
se cumple una vez que esté ejecutoriada. También hay que tener presente otra cosa, que no todas las sentencias judiciales se cumplen mediante el llamado cumplimiento incidental. Habría que eliminar la situación que es bien improbable, que es la situación en que se cumple de manera voluntaria, y en ese caso no habría esta etapa de ejecución, que es difícil. Pero también hay que eliminar el sistema penal, en que el cumplimiento de la pena más bien es por vía administrativa. Y también habría que eliminar en materia civil ciertas sentencias constitutivas que se cumplen sin el procedimiento de cumplimiento incidental o juicio ejecutivo, que son, por ejemplo, los casos del Estado civil, en que esto se cumple mediante, también administrativamente, enviando el oficio respectivo al registro civil. Bueno, entonces, para terminar con esto del cumplimiento de las resoluciones judiciales, hay que tener presente de que en este caso, quien quiere que se cumpla la resolución judicial puede elegir dos vías. Las vías son el juicio ejecutivo o el cumplimiento incidental que estamos revisando ahora. Les anticipo que el cumplimiento incidental es realmente la vía que es más expedita y que limita más los derechos del ejecutado, porque ya vamos a hablar de ejecutado cuando hablemos de juicio ejecutivo y de ejecución. Ya no hay demandado, hay ejecutado. Realmente es más expedito el cumplimiento incidental, y también tiene menos derecho el ejecutado para oponerse a este cumplimiento incidental. Lo otra cosa, aunque parezca de perogrullo y evidente, hay que decirlo, que las resoluciones judiciales dictadas por tribunales chilenos son las que se cumplen mediante este camino del cumplimiento incidental. En el caso de las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros, ustedes saben que antes de poder ejecutarse deben pasar por el trámite del exequatur aquí en Chile ante la Corte Suprema. Ya. En tercer lugar, estamos hablando de las resoluciones judiciales que se pueden cumplir mediante el cumplimiento incidental. Bueno, al respecto, hay que indicar que el estado en que tienen que encontrarse estas resoluciones judiciales es al menos dos. Fundamentalmente uno, que sería que se encuentren ejecutoriadas, para lo cual va a ser de suma importancia de que ustedes conozcan el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, que indica cuándo una sentencia está ejecutoriada. Esta norma es importante cuando se habla en Procesal 2 de las disposiciones comunes, específicamente las resoluciones judiciales. Hay una clasificación: sentencia ejecutoriada o resoluciones ejecutoriadas, y otra clasificación que causan ejecutoria. Entonces, se pueden ver en ese curso, y también se ven en este curso, bueno, también se ven en este curso respecto a los recursos, y también respecto a la ejecución y respecto del juicio ejecutivo, cuando veamos el primer título ejecutivo, que es la sentencia definitiva o interlocutoria ejecutoriada. Así que esto es bastante trascendente, deben saberlo, así que hago hincapié en eso. Bueno, en el Estado entonces tiene que encontrarse al menos, tiene que encontrarse al menos ejecutoriadas, o también podrían ser resoluciones judiciales o sentencias realmente que causen ejecutoria. ¿Cuáles son las sentencias que causan ejecutoria? Aquellas que, no obstante tener recursos pendientes, se pueden cumplir, para que lo tengan claro, que es un tipo de resolución judicial. Ya. Vamos al tribunal competente, donde solicitamos el cumplimiento incidental. ¿Ante qué tribunal solicitamos el cumplimiento incidental? La regla es que el tribunal ante el cual solicitamos el cumplimiento incidental, como lo dice la palabra incidental, es el mismo tribunal que dictó la sentencia que queremos cumplir, la resolución judicial que queremos cumplir. ¿Ya? Entonces, ante ese tribunal presentamos nuestra solicitud de cumplimiento incidental. Por lo demás, si ustedes recuerdan, en el curso de Derecho Procesal 1, en el Derecho Procesal, en el orgánico, Derecho Procesal orgánico, ¿ustedes se acuerdan de las reglas generales de competencia? Una de las reglas generales de competencia es la regla de la ejecución.
Y esa regla de la ejecución dice, ¿qué dice la regla de la ejecución? A ver, porque está vinculado con el cumplimiento incidental. ¿Alguien se acuerda de la regla de la ejecución? Nada. La regla de la ejecución dice que los tribunales que conocieron la causa o de la resolución judicial en primera o única instancia son los encargados de cumplirla. Es decir, ante ello ustedes deben solicitar su petición de cumplimiento incidental. En cuanto al procedimiento de cumplimiento incidental, podemos hacer un resumen bastante sucinto, bastante apretado. Primero, está normado, como ya lo dije, en el artículo 231 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Eso es lo primero. Es decir, ahí tienen que remitirse. Eso está en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Segundo, se debe pedir dentro de un plazo. ¿Y cuál es el plazo? Un año. Un año desde que la resolución esté ejecutoriada, la resolución que ustedes quieren cumplir. Ahora, esto cambia tratándose de diversas materias. Por ejemplo, el cumplimiento incidental en los juicios de policía local son 30 días, por ejemplo. Ahí hay un cambio. En materia, por ejemplo, laboral, no hay un plazo porque en materia laboral automáticamente hay un sistema de ejecución diferente al juicio ejecutivo, sino que hay tribunales de cobranza. Entonces, inmediatamente cuando está ejecutoriada una sentencia, inmediatamente se remite de oficio al tribunal de cobranza para que se cobre. Tercera regla. El cumplimiento incidental se concede con citación de la contraria. ¿Qué significa esto? La citación implica que hay un plazo de 3 días en el cual se puede oponer. Tenemos un plazo de 3 días, un plazo bastante reducido. Y tenemos como esto ha sido parte ya de un proceso en donde se ha hecho la primera notificación personalmente o personal subsidiaria o por aviso, etcétera. En la notificación de la solicitud de cumplimiento incidental se realiza por cédula, ¿no? Y eso es lo cuarto. Se realiza por cédula, salvo que haya que notificar a alguien que no haya sido parte en el juicio, porque pueden haber ejecutados que no hayan sido parte en el juicio, y se le ejecute, y en este caso la notificación debe ser personal. Bueno, la oposición, ya lo dije, como es un cumplimiento incidental, la oposición solamente puede ser practicada en 3 días, y en el caso de que sea un tercero, en 10 días. Y también vamos a ver, por último, que en el cumplimiento incidental las, las defensas del ejecutado están sumamente limitadas, sumamente limitadas. Desde ya les anticipo que en el cumplimiento incidental el ejecutado solamente puede oponer defensas que tengan como fundamento un hecho ocurrido con posterioridad a la dictación de la sentencia definitiva, y con eso hacen casi imposible el poder defenderse en un juicio, en un cumplimiento incidental, con esa limitación tan extrema. Dudas, consultas, porque esto es bastante importante, ¿eh? De hecho, les puedo decir que si alguno de ustedes trabaja o va a trabajar en esto, en un ámbito del derecho, en donde se necesita mayor cantidad de gente, de procuradores, es en materia de policía local y en materia de juicio ejecutivo, en las empresas de cobranza, en donde se necesita una mayor, digamos, cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces, saber esto no es algo que no vaya a ser utilizado. Así que les pido que tengan bastante cuidado con esto. También les anticipo algo. Hubo una ley el año pasado, el año antepasado ya, el año 2021, en 30 de noviembre de 2021, que es la ley 21.394, que hizo cambios bastante, sí, es una reforma importante, procesal, que estableció de manera permanente este sistema virtual que fue transitorio durante la pandemia, y
estableció normas de aplicación permanente en los códigos, procesal penal, de procedimiento civil, el código orgánico, la ley de tribunales de familia, el código del trabajo, etc. Y y se aprovechó esa ley para reformar algunas materias vinculadas al juicio ejecutivo. De hecho, hay un video en mi canal de YouTube sobre sobre las modificaciones de esta ley en cuerpos, en estos cuerpos jurídicos, así que no podrían revisarlas. En todo caso, estas modificaciones fueron introducidas al trabajo que ustedes tienen como guía de este curso, así que revísenla. Bueno, dudas, consultas, algo que me quieran decir, nada, o están estudiando. O no están acá, están más que nada estudiando para la prueba. Bueno, vamos a seguir entonces. A ver. Sí, profesor, Sí, dígame. consulta, ¿por qué un año? Ah, ¿Perdón? ¿por qué un año? ¿Por qué se verifica en un año la posibilidad de generar un juicio ejecutivo? No, no es un juicio ejecutivo, es el cumplimiento incidental. Si usted quiere cumplir la sentencia ante el mismo Ah, tribunal que la dictó, usted tiene el plazo de un año. Después de un año ya no puede pedir cumplimiento incidental y tiene que irse a un juicio ejecutivo. Eso está en la ley. Está dentro del procedimiento. gracias. ¿Ya? Ya. Vamos a revisar las excepciones en el cumplimiento incidental. Al respecto, esto está tratado en el artículo 234. ¿A qué me refiero con excepciones? Me refiero a las defensas que puede plantear el ejecutado en este cumplimiento incidental. Son defensas bastante limitadas y este tipo de normativa respecto a las defensas fue tomado incluso por el Código del Trabajo, tratándose de la ejecución, en donde también se limitan bastante las defensas, y también también está reproducido también con bastante, incluso podríamos decir más limitado todavía, tratándose de las pensiones alimenticias, que es bastante difícil defenderse de una deuda de pensión alimenticia. Bueno, ¿cuáles serían entonces las excepciones? ¿Con qué me puedo defender en el cumplimiento incidental? Primero, me puedo defender con pago la deuda. Pago la deuda, pagué la deuda. Ustedes saben que el pago tiene que ser completo, si no, no es pago. Remisión de la deuda, es decir, señalar que me perdonaron la deuda, que fue condonada. La concesión de esperas o prórrogas del plazo. Me dieron plazo. La novación, que produce la extinción de la obligación y genera una obligación nueva. La compensación, la transacción. Y por último, el haber perdido su carácter de ejecutoria, sea absolutamente o sea solamente respecto del ejecutado. Ahora, aquí viene la parte interesante, porque solamente esas excepciones puedo interponer, pero todas esas excepciones, como ya les dije, bueno, deben basarse en hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia o resolución que se quiere ejecutar, y por otro lado, tiene que haber o tiene que acompañarse antecedentes escritos de todo ello. Después hay otras más donde no es posible acompañar antecedentes escritos, que es la pérdida de la cosa que se debe, o la imposibilidad absoluta de la ejecución, la falta de oportunidad de la ejecución, pero estas tres últimas que ya hemos indicado deben estar revestidas, si bien no es necesario que tengan antecedentes escritos, deben estar revestidas de fundamento plausible, ¿ya? Así que, como pueden ver, es bastante difícil defenderse de un cumplimiento incidental. La oposición que no tenga estos requisitos que ya indiqué va a ser rechazada de plano, no va a ser admitida y va a continuar la ejecución. Recuerden también que el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, en el número 1, indica las resoluciones que son apeladas y se van en el solo efecto devolutivo, son justamente las hechas por el ejecutado en el cumplimiento incidental o en el juicio ejecutivo. Entonces,
también se limita mayormente las defensas de este ejecutado. Bueno, ¿y cómo lo cumplimos? Ya si están desechadas las defensas, ¿cómo vamos a cumplir? Y aquí es la parte que yo le había indicado antes. El artículo 235, inciso final, nos dice que se aplican supletoriamente las reglas del juicio ejecutivo referente al embargo y al procedimiento denominado de apremio en el juicio ejecutivo de obligación de dar, de manera supletoria, y salvo que se puede aplicar el artículo 240 y 238 también. Bueno, dudas, consultas. Nada. Ya. Bueno, vamos a hablar del cumplimiento específico, tratándose del juicio, perdón, del cumplimiento incidental, y yo les había anunciado que hay un artículo, hay una norma, que es el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, que indica que si la resolución judicial no tiene una forma especial para ser cumplida, uno puede solicitar que se decreten multas en UTM y arresto hasta por 2 meses para instar al cumplimiento de la resolución judicial. Por otra parte, el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil establece un delito, que es el delito de desacato. Estudien ese delito de desacato porque también, frente al incumplimiento de resoluciones judiciales, de manera reiterada, eso sí, una persona puede ser objeto de desacato. Eso sí que los tribunales con competencia penal siempre en el desacato se asilan en que no existe delito si existe una forma especial para ser cumplida, ¿no? Si puede ser cumplida de otra forma, es decir, si puede ser apremiado o ser presionado el deudor en este caso por otra forma respecto al delito de desacato, respecto del cumplimiento de la obligación, ¿ya? Hay que recordar que las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales no son invitaciones, el tribunal no la invita a cumplir, sino que el tribunal tiene imperio, es decir, que pueden ser cumplidas por la fuerza, de manera coactiva. Siempre hay que recordar eso. Bueno, estas reglas normales del 235, las cuales se remite supletoriamente el Código de Procedimiento Civil, tratándose del embargo y del apremio en materia del juicio ejecutivo, las podemos resumir en las siguientes. Por ejemplo, si la sentencia ordena la entrega de una especie o cuerpo cierto, mueble o inmueble, se puede proceder a esta entrega con la fuerza pública. Cero problema, estamos hablando del caso del imperio. Si la especie o cuerpo cierto no da vida, bueno, se siguen las reglas de si hay que pagar una suma de dinero, se ordena hacer el pago sin más trámite con los dineros que estén previamente consignados o retenidos o embargados, etc. Si si hay bienes que garantizan el resultado de la acción, se procede a realizarlo mediante el procedimiento del embargo, que ya lo vamos a revisar. Sí, ahora, la parte más importante, si no hay bienes que hayan garantizado el resultado de la acción, se procede con el embargo, conforme a las reglas del juicio ejecutivo de obligación de dar, artículos 479 y siguientes. Sin necesidad de que haya un requerimiento, ya vamos a hablar del requerimiento cuando hablemos del juicio ejecutivo. Bueno, principalmente esas son las reglas, ustedes la pueden revisar con mayor detalle en el trabajo que les pasé como material, el material de esta clase. Pero lo más importante es que en el cumplimiento incidental se siguen las reglas del juicio ejecutivo referente al embargo. Ok. Ya. Vamos al procedimiento propiamente tal. ¿Cómo comienza todo esto? Bueno, todo esto va a empezar con una solicitud que en la suma va a decir cumplimiento incidental con citación. Y uno va
En el cuerpo del escrito va a solicitar, va a solicitar el cumplimiento incidental de la sentencia con citación del ejecutado, del demandado en este caso, ruego señoría, acceder a lo solicitado. Esto va a ser proveído como se pide con citación. Esto, tanto la petición como la resolución son notificadas por regla general, por cédula al ejecutado, salvo que el tribunal ordene que se notifique de otra forma, es decir, personalmente, porque ustedes saben que el juez puede ordenar en cualquier momento que se notifique personalmente una resolución judicial. Por lo demás, la notificación personal puede ser utilizada en todo caso porque es la más perfecta. Ahora pueden pasar dos cosas una vez que se notifique el cumplimiento incidental al ejecutado. Puede pasar que se oponga o puede pasar que no haga nada. Si no hace nada, es decir, no se opone, bueno, se certificará esta situación y se seguirá adelante con la ejecución, solicitando embargos o solicitando otro mecanismo para el cumplimiento. Arrestos podrían ser multas, etc. Bueno, si es que se oponen excepciones, se oponen defensas, estas van a ser tramitadas como incidentes. Es decir, opuesta a la defensa, se va primero a determinar el tribunal si es que es pertinente, según los requisitos que ya señalé, si es pertinente puede recibir este incidente, este cumplimiento incidental a la prueba, o puede fallarlas de plano. Y bueno, y la sentencia que se dicte o la resolución que reciba este incidente a prueba, ya sabemos que se notifica por el estado diario, ¿ya? Y esto puede ser apelable, pero solo en el efecto devolutivo, esta sentencia que se pronuncie respecto de las excepciones. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora? Porque con esto estaríamos terminando el cumplimiento incidental, que es más bien un apéndice del juicio ejecutivo o más bien un apéndice de la ejecución. Porque el grueso de la materia se va a referir al juicio ejecutivo y específicamente al juicio ejecutivo de obligación de dar. Y ustedes saben que la obligación de dar contiene la de entregar, entonces también se ocupa el juicio ejecutivo cuando hay que entregar algo. Este procedimiento, por lo menos. ¿Dudas, consultas, algo que me quieran decir? Nada. Ya, entonces vamos a hacer el primer alto, porque terminamos esta unidad, la unidad 3, que era bastante cortita, y vamos a comenzar en el próximo bloque, en 15 minutos más, con la unidad 4, con la cual finalizamos este curso, y que nos va a ocupar, bueno, lo que nos queda de curso. ¿Ah? No es algo, el juicio ejecutivo es bastante reglamentario y técnico. ¿A qué me refiero con reglamentario y técnico? Que en general uno no, cuando pregunta algo es bastante específico y no hay dos o tres respuestas correctas, hay solamente una respuesta correcta, para que lo tengan claro. Bueno, entonces vamos al alto y volvemos en 15 minutos. Ya. Entonces, ahora sigamos con la clase y vamos a conversar ahora. Vamos a conversar acerca del recurso de casación. Entonces, vamos a hablar de las diferencias que hay entre el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo. Empecemos. Ya. Le doy la palabra. Ya, pues si tienen clase, si tienen prueba el día lunes, pues tienen que saber esto. Diferencia entre la casación en la forma y la casación en el fondo. A ver, quiero escucharlos. ¿No? Vamos a hacer algo. Les voy a dar 5 minutos para que reflexionen sobre esto. Y me parece que en el material hay un apartado sobre esto. Me parece, no estoy seguro. Les voy a dar 10 minutos. Pero no basta con el apartado que van a encontrar en el material. Les voy a pedir que me expliquen.
¿ok? Así que 10 minutos desde ahora ya. Ya. Díganme alguna diferencia. Las causales, profesor. Ya, a ver, ya, primero. A ver, La explíqueme eso. forma tiene 9 causales. Ya, Entiendo que son taxativas, según el ya, 768. ya, sí, ya. Y Pero usted dijo en la clase pasada que no eran taxativas, por eso me quedó la duda sobre eso. es que lo que pasa es que en el número 9 dentro de las causales son taxativas, pero el número 9 podría dar lugar a otros tipos a otro tipo de trámite o diligencias declaradas esenciales. Quedemos en que son taxativas, y las del número 9 pueden dar lugar a otras, digamos, a otras situaciones, pero dentro del número 9. Así que dejemos que son taxativas. Ya. Entonces, la primera diferencia sería, dígame. Las causales son 9 causales, el recurso de casación en la forma, y en el fondo sería una causal. Listo. Primera diferencia, el número de causales. Otra diferencia, a ver. Eh, los artículos que lo ven, por el 768 por la forma y 767 por el fondo. Bueno, pero eso tiene que ir con las causales. Ahí están las causales, ya. Otra diferencia. Forma dictada con omisión de requisitos legales o fruto de un procedimiento viciado, y de Ya. fondo dictada con infracción a la ley. Ya. Eso lo podríamos O sea, englobar o lo podríamos cambiar diciendo que la infracción de ley en el caso de la casación en la forma es a la ley procesal, ya sea a la ley que regula los requisitos de la sentencia o a la ley que establece el procedimiento, que regula el procedimiento. En cambio, la casación en el fondo, la infracción de ley es a la ley decisorialitis, es decir, aquella ley que resuelve el conflicto. Ya, ya, segunda diferencia. Tercera diferencia, sigamos, a ver. Ustedes la pueden decir, si la dicen mal, yo la arreglo, así que, aquí tengo una duda. En el a ver. fondo, entiendo, son 15 días desde la notificación, Ya, ¿ya? bien. Y en la forma son 15 días también, pero desde la sentencia o No, desde... ya, ahí me pillo. ok, articulémoslo. En el caso de la Ujú. casación en la forma, el plazo va a depender si la resolución también es apelable, si la sentencia también es apelable. Si la sentencia es apelable, la casación en la forma toma el plazo de la apelación, por lo tanto pueden ser 5 o 10 días, o 15 en el caso del juicio arbitral. Si no es apelable, son 15 días. En el caso de la casación en el fondo, siempre van a ser 15 días, porque nunca es apelable la resolución que es casable en el fondo. Ya. Otra diferencia. Encontré muchas más, en realidad. Bueno, pero Bueno, ambas también, buscan la recurso de nulidad, son dele también el extraordinarias. espacio a sus compañeros para que digan algo. ¿Mm? A ver, Frente a quién se puede tramitar cada recurso. ya, a ver, ¿cómo sería la diferencia ahí? El recurso de acción en el fondo solo frente a la Corte Suprema. Ah, el tribunal que conoce el recurso. Bien, Tribunal, claro. ya. Entonces, Y la casación en la forma, la Corte Suprema y de apelaciones, si no me equivoco. O el bien, tribunal que conoce. bien, bien, bien. En el caso de la casación en la forma, el tribunal que conoce de este recurso sería la Corte de Apelaciones respectiva o la Corte Suprema, dependiendo de la resolución apelada. En el caso de la casación en el fondo, solamente conoce directamente la Corte Suprema. Incluso podría haber una competencia denominada per saltum para la Corte Suprema en el caso de que estemos casando en el fondo una sentencia definitiva dictada por un tribunal de única instancia. Ya, ok, listo, ya llevamos 4 diferencias. Otra más, a ver. Y otra diferencia tiene el recurso de casación en el fondo con la casación en la forma. A ver. Hay muchas diferencias, recién llevamos 4. A nadie se le ocurre ninguna otra. Sí, estoy pensando en el término ¿Sí? de la casación la forma, puede Ya, ser la nulidad,
Ya, una sentencia de reemplazo o la ya. nulidad con una sentencia con reenvío legal y en el fondo solamente sería eh, sentencia de reemplazo. Efectivamente, el resultado del recurso de casación acogido. En el caso del recurso de casación en la forma, tenemos siempre, si ha acogido, sentencia de casación, o sentencia que anula la sentencia recurrida, y puede haber sentencia de reemplazo o puede haber reenvío. ¿Ah? En el caso de la casación en el fondo, solamente sentencia de reemplazo, aparte de la sentencia de casación. Ya, 5 diferencias. Otra diferencia más, a ver. Ujú. ¿Cómo no va a haber otra diferencia? Algo hablamos al fin de la clase pasada cuando estábamos hablando de la casación en el fondo, que tenía una causal de, o una, sí, una causal de inadmisibilidad o una situación de inadmisibilidad que no tiene la casación en la forma. ¿Mm? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esa forma especial de inadmisibilidad? ¿Se acuerdan de la manifiesta falta de fundamentos? Entiendo que en ambos son, tiene que haber fundamentadas en hecho y en derecho. Ya, pero ¿se acuerdan que solamente la casación en el fondo puede ser declarada inadmisible por la manifiesta falta de fundamentos? ¿Se acuerdan de eso? Correcto. Y eso que tiene que ver con fundar, bueno, primero tener un recurso de casación en el fondo infundado, es decir, que no tiene fundamento o que si bien está fundado, los fundamentos no corresponden a ninguna de las tesis que viene sosteniendo la Corte Suprema o los Tribunales Superiores de Justicia respecto al punto de derecho. En cambio, la casación en la forma no tiene esta forma de declararlo inadmisible. ¿Ya? Ahí tenemos 5 diferencias. Sigamos, a ver, ¿qué otra diferencia hay? Si hay muchas, pues. ¿Mm? El tiempo de alegato en ambos casos. También, efectivamente, el En tiempo de la alegato. casación en la forma es 1 hora, en la casación en el fondo 2, y se ¿Ven? pueden duplicar los tiempos a petición de la Corte. O sea, de oficio la Corte o a petición de parte la Corte. Ya bien, bien, ahí tiene otra diferencia más. Ya, ¿qué otra diferencia más hay? Hay una diferencia bien interesante que tiene que ver con la naturaleza del recurso de casación en el fondo. Más que con la naturaleza, con el objetivo, con uno de sus objetivos. El que no pasa con la casación en la forma. ¿Se acuerdan cuando conversamos de la unificación jurisprudencial? De ese objetivo que tiene el recurso de casación en el fondo de unificar la jurisprudencia. ¿Cómo realmente se puede unificar sobre un punto de derecho la jurisprudencia? Que no ocurre con el recurso de unificación jurisprudencial en materia laboral. ¿Se acuerdan de eso? No. No. A ver, en el plazo para comparecer ante la excelentísima Corte Suprema, ¿qué puedo hacer si hay diversas doctrinas que viene sosteniendo la misma Corte Suprema sobre el punto de derecho? ¿Qué podría hacer? ¿Qué puedo hacer, pues? Puedo solicitar
que el recurso de casación en el fondo se ha visto por el Pleno de la Corte Suprema, situación que no es posible ser realizada respecto del recurso de casación en la forma. Ahí tienen otra diferencia más con el recurso de casación en el fondo y recurso de casación en la forma. ¿Qué otra diferencia más? Pues, vean la admisibilidad, las resoluciones que son recurribles, hay tantas diferencias. A ver, las resoluciones recurribles, ¿qué diferencia hay entre la casación en el fondo y la casación en la forma? ¿No? En ambas son sentencias definitivas e interlocutorias, que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación. Por regla general, digamos. Pero en el caso de la casación en el fondo, ¿qué pasa? Aparte de tener ese requisito, las sentencias interlocutorias y definitivas tienen que ser inapelables. Inapelable, eso. Ahí tienen otra diferencia. Llevamos como 7 diferencias. Otra diferencia. ¿Qué pasa con el recurso de apelación entonces? ¿Se puede acumular a qué recurso? ¿A cuál casación? Ya lo dije. Solamente se pueden acumular a la apelación el recurso de casación en la forma, no es, porque procede respecto a sentencia inapelable en la casación en el fondo. Entonces, otra diferencia, llevamos en 8 diferencias. Bueno, ya tenemos 8 diferencias, así que con eso es suficiente. ¿No? Ya, dudas, consultas sobre la materia de recursos. ¿Ah? Porque ya no voy a tocar más los recursos. Ahora vamos a entrar al juicio ejecutivo. ¿No? ¿Nada? Bueno, si tienen alguna duda me pueden escribir. Sigamos entonces con la materia de juicio ejecutivo. Entonces ahora estamos entrando en el juicio ejecutivo de obligación de dar, porque es el juicio ejecutivo que tiene mayor regulación, el juicio ejecutivo entonces que es tratado de manera supletoria respecto del resto de los juicios ejecutivos, que podemos ver que hay juicios ejecutivos especiales y hay juicios ejecutivos también que tienen, que se refieren a diversos tipos de obligaciones, como la obligación de hacer y de no hacer. Bueno, vamos a las características, revisemos las características del juicio ejecutivo. Primeramente, el juicio ejecutivo de obligación de dar, como ya lo dije, es el juicio ejecutivo que resulta ser aplicado de manera supletoria, por lo que ya acabo de mencionar. En el segundo lugar, el juicio ejecutivo es un juicio ejecutivo cuyo objetivo es el cumplimiento de de un título ejecutivo, o de los títulos ejecutivos, dentro del cual está también la sentencia interlocutoria o ejecutoriada. Interlocutoria definitiva o ejecutoriada. Eso. Ya. 3. El juicio ejecutivo, por su propia naturaleza, es un procedimiento que tiene una dimensión compulsiva, porque también tenemos que decir que también tiene una dimensión jurisdiccional, donde se vuelven a replicar los momentos jurisdiccionales de conocimiento, juzgamiento, bueno, y ejecución. Este procedimiento de carácter compulsivo se va a materializar en uno de los cuadernos en el cual se tramita el juicio ejecutivo, que sería el cuaderno de apremio. Ya vamos a hablar de los cuadernos. Ya. Cuarta característica, el fundamento del juicio ejecutivo es la existencia de una obligación que no está discutida, que en lenguaje forense se denomina obligación indubitada y que consta en un título ejecutivo. Quinta característica, ya lo he dicho, los medios de defensa del ejecutado, del demandado en este juicio son sumamente limitados. Para empezar, tienen una enumeración taxativa en cuanto a las defensas y el escrito en el cual se deducen estas defensas es esencialmente formalista.
Y en tercer lugar, existe solamente un plazo para oponerse. Si no se oponen las excepciones en ese plazo, ya no hay posibilidad de oponer nunca más las ejecuciones y, y el juicio ejecutivo en sí se termina. Ya vamos a hablar de por qué se termina el juicio ejecutivo si no hay excepciones. En cuarto lugar, las apelaciones del demandado también están limitadas por el efecto del 194 número 1 del Código de Procedimiento Civil. Y esas serían a grandes rasgos las características del juicio ejecutivo de obligación de dar. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, algo que me quieran decir respecto al juicio ejecutivo? Yo entiendo que ahora todas las semanas ustedes van a tener pruebas, todas las semanas, así que tienen que estudiar y ojalá manifestaran este interés en el estudio en este momento, porque aquí es donde yo les puedo aclarar dudas. Ya. Vamos al próximo título o apartado, la naturaleza del juicio ejecutivo. Ya. Esto es interesante. Esto es bastante interesante. A ver. ¿Cuál es la naturaleza del juicio ejecutivo? Si nosotros habláramos de juicio, es decir, de proceso, es decir, de causa, es decir, de conflicto jurídico, de litigio, el juicio ejecutivo va a versar, es decir, el conflicto jurídico, la contienda, va a versar no sobre el título, no sobre el título o sobre la demanda ejecutiva, sino que va a versar sobre la oposición de excepciones. Es decir, lo que se discute en el juicio ejecutivo es o son las excepciones opuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la defensa del ejecutado, en definitiva, es la demanda en el juicio ejecutivo. Quizás debiera haber comenzado con la estructura del juicio ejecutivo, pero lo que me interesa que les quede claro es que la controversia en el juicio ejecutivo son las excepciones, la discusión acerca de las excepciones opuestas a la ejecución. ¿Qué significa esto? Esto significa de que si no hay excepciones, si no se ponen excepciones, no va a haber juicio ejecutivo. Así como lo escuchan, no va a existir el juicio ejecutivo porque no va a haber discusión de nada. Porque la demanda ejecutiva, que debe ser, siempre debe acompañar un título ejecutivo, no se discute esa obligación. Por lo tanto, si no hay oposición, basta ese título ejecutivo para seguir adelante con la ejecución. Ahora, ustedes dirán, y ahí se termina el juicio ejecutivo. Sí, técnicamente se termina, porque ahora voy a explicarles que el juicio ejecutivo se tramita al menos en 2 cuadernos. En el cuaderno ejecutivo principal, que es el cuaderno del juicio, que es el que comienza con una gestión preparatoria a la vía ejecutiva, que no es más que una medida prejudicial preparatoria, o, lisa y llanamente, comienza con una demanda ejecutiva. Este cuaderno principal o ejecutivo es el cuaderno jurisdiccional, podríamos decir, o el cuaderno donde se lleva adelante la discusión acerca de las excepciones. Si se oponen las excepciones, estas excepciones se van a tener por interpuestas y se le va a dar, realmente no se tienen por interpuestas, se le da traslado al ejecutante para que haga observaciones dentro del plazo de 4 días. Si hace las observaciones o no hace las observaciones, recién ahí el juez examina el proceso y ve si las excepciones son admisibles, es decir, están interpuestas dentro del plazo, son las excepciones que corresponden, y el juez, en caso de ser así, va a declarar admisibles las excepciones y va a recibir la causa prueba. Va a haber un término probatorio, después de ese término probatorio va a haber un plazo para hacer observación en la prueba, después la causa va a quedar con citación previa y sentencia, y después la sentencia. ¿Ven? Se repite la estructura, quizás más reducida en cuanto a plazos, que ya lo vamos a ver, del juicio ordinario, pero tenemos un juicio. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué pasa si es que no se oponen excepciones? Si no se oponen excepciones,
se va a cerrar el cuaderno principal o ejecutivo, se cierra. Y la primera resolución del cuaderno de apremio, que es el cuaderno paralelo, que se denomina mandamiento de ejecución y embargo, va a hacer las veces de sentencia de término. Y vamos a seguir solamente tramitando el cuaderno de apremio. Ahora, el cuaderno de apremio, podríamos decir que no es un cuaderno jurisdiccional, es un cuaderno más bien administrativo, donde se realiza el embargo, la administración de bienes y la liquidación de los mismos, pidiendo solamente autorización al juez en los casos de vulnerar, privar, amenazar garantías constitucionales del ejecutado. Pero no es un cuaderno jurisdiccional, es un cuaderno meramente administrativo. Y aquí hay un argumento bastante serio para entregar la ejecución a funcionarios que no sean jueces, como está establecido en el proyecto de Código Procesal Civil, que se entrega la ejecución al oficial de ejecución. Y bueno, han existido diversas opiniones y controversias en cuanto que la Corte Suprema y algunos han querido que no haya oficiales de ejecución, sino que existan más bien tribunales de cobranza civil, lo cual sería burocratizar la cobranza, porque nos vamos a dar cuenta a medida que vaya avanzando el curso de que realmente es realmente inútil entregar la cobranza a un tribunal, a un juez, en donde se utiliza a un funcionario del Estado, en este caso un juez, de mucha capacitación y que para resolver cosas que son administrativas. Realmente lo que debe resolver un juez en estos casos es si procede la utilización de la fuerza pública para las diversas diligencias del cuaderno de apremio, pero nada más. O el juez debiera pronunciarse solamente en caso que haya oposición, pero si no hay oposición, desde mi perspectiva, no es necesario burocratizar la ejecución. Bueno, eso es lo que les puedo decir respecto de la esencia del juicio ejecutivo, de la discusión en el juicio ejecutivo y de cómo opera el juicio ejecutivo en sí, a grandes rasgos, cuál es el conflicto. Dudas, consultas que me quieran plantear al respecto. Nada. Y sobre los plazos, A profe. ver, Me queda la ya. duda sobre los plazos. A ver, ¿qué ¿Ya? duda? Sí, es que el cumplimiento incidental se puede hacer en un plazo desde la sentencia definitiva 1 año, ¿cierto? Desde que quede Y después, ejecutoriada la sentencia definitiva, 1 año. 1 año, desde que es ejecutoria, ¿cierto? Sí. Y después del año yo puedo hacer, se puede hacer ese No, juicio ejecutivo, ¿cierto? no es tan Esa es la así. duda. No. Ya, Usted cuando tiene una sentencia definitiva ejecutoriada, usted puede elegir o pido el cumplimiento incidental o me llevo esa sentencia ejecutoriada, la copia con certificado de estar ejecutoriada e inicio un juicio ejecutivo. Usted elige. Claro que lo normal es presentar el cumplimiento incidental. ya, lo normal entonces sería perfecto. Claro. Entonces no tendría plazo, ese es el punto. ¿Cómo no tendría Yo plazo? puedo presentarlo a los 6 meses, al mes, a los 2 días. Bueno, pero es que vamos a revisar los plazos del juicio ejecutivo, vamos a ver cómo opera todo esto, porque no es tan así, siempre existen plazos de prescripción, ¿no? Y vamos a ver también cómo opera la prescripción en el juicio ejecutivo, que opera diametralmente opuesto a cómo opera la prescripción en el juicio declarativo. Ya, gracias. ¿Ya? Gracias por eso. Ok. Ya. Sigamos, hablemos de la acción ejecutiva. La acción ejecutiva es aquel derecho subjetivo incluso, o garantía constitucional, que nos permite iniciar un juicio ejecutivo, nos permite iniciar una ejecución, nos permite poner en marcha este tercer momento jurisdiccional, que es la ejecución, ya sea a través de un juicio ejecutivo o a través de un juicio, de un cumplimiento incidental. Para ello, es esencial, es requisito esencial tener lo que se denomina un título ejecutivo. Ya vamos a ver lo que es un título ejecutivo,
pero a grandes rasgos yo les puedo decir que un título ejecutivo es un documento, porque siempre es un documento, ya sea electrónico o material, donde consta una obligación indubitada y con ciertas características que ya les voy a indicar, que vienen en el apartado siguiente del curso. Pero lo importante es que el título para iniciar una ejecución, para iniciar un juicio ejecutivo, es necesaria la existencia de un título ejecutivo. Y este título ejecutivo es un documento que contiene una obligación indubitada. Cuando hablamos de obligación indubitada, significa que es una obligación que no está discutida, no merece dudas, ¿ah? Y que la ley le da el valor para que se convierta o para que pueda ser cumplida inmediatamente por la fuerza institucional del Estado. Para ello, para que sea indubitada esta obligación y contenida en este título ejecutivo, tienen que haber pasado muchas cosas, y que son cosas bastante serias, y por eso podríamos decir, como dicen los manuales antiguos, que la obligación contenida en el título ejecutivo se presume cierta. ¿Qué significa? Que yo no la puedo atacar mediante un juicio declarativo. ¿Qué significa eso también? Significa que yo, para solicitar su cumplimiento, no necesito un juicio declarativo para que sea reconocida, porque en sí se basta a sí misma en cuanto a su certeza de existencia. Por ejemplo, a ver, imaginemos un contrato compraventa. Contrato compraventa donde está la obligación de pagar el precio y la obligación de entregar la cosa. Bueno, resulta que no me entregan la cosa y yo pago el precio. ¿Cómo yo solicito que me entreguen la cosa o que me indemnicen? Mediante un juicio declarativo. Porque realmente la obligación no es cierta, no es indubitada. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor no me pagaron todo el precio. O puede ser que a lo mejor el demandado, o mejor dicho, el vendedor, se destruyó la cosa entre medio y se destruyó sin culpa de la parte. O puede ser que la cosa a lo mejor nunca fue propietario de la cosa. Entonces ahí sí tenemos una obligación que es dubitada, porque no se sabe qué pasó. Es una compraventa. Pero ahora vamos a revisar qué es necesario para que estemos frente a un título ejecutivo que dé cuenta de una obligación indubitada, ¿no? Y para que se pueda iniciar una ejecución al respecto. También pongamos un ejemplo, a ver, otro ejemplo y donde sí tenemos un título ejecutivo. Bueno, el ejemplo más claro es la sentencia definitiva ejecutoriada. Nadie puede decir, no, aquí realmente no existe una obligación cierta, porque no está claro que yo debía. Sí está claro que usted debía, está claro la cantidad que debía también, porque todo esto fue materia de un juicio y, en donde hubo un fallo, una sentencia, que así lo declaró. Entonces está todo claro. Aquí no hay una obligación que usted pueda desconocer. También, en el caso que ustedes firmen un pagaré. Si ustedes firman un pagaré, ustedes lo leen, lo firman, y si lo firman ante notario, aquí no podemos decir, no, pero es que realmente la obligación no es cierta. Realmente la obligación no está claro que yo deba. Claro que está súper claro, es su firma, usted está abonado ante un notario, está señalado el capital, los intereses, la forma como se calculan los intereses, el reajuste, etcétera. Está todo absolutamente claro. Es una obligación indubitada. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un título ejecutivo o un documento que corresponde a un título ejecutivo y un documento que corresponde a una obligación que sí está dubitada, que no es cierta, ¿ya? Que no tiene las características de ser un título ejecutivo. ¿Dudas, consultas? ¿Mm? Nada. Nada, les queda claro entonces. Solamente ¿Sí? saber si son taxativas por ley los Sí. títulos ejecutivos. Sí, muy buena pregunta. De hecho, eso lo vamos a ver ahora, porque vamos a ver los requisitos de la ejecución. Y ahí vamos a ver, pero yo les puedo decir que sí, los títulos ejecutivos son taxativos y son solamente creación del legislador. Yo no puedo crear un título ejecutivo si no está establecido por el legislador, lo cual no significa que dentro de los títulos ejecutivos establecidos por el legislador, a mí me den la posibilidad de crearlos voluntariamente. ¿Mm? Como por ejemplo en el caso del pagaré. El pagaré tiene sus reglas, etcétera, y yo voluntariamente me puedo obligar a pagar una suma de dinero mediante un pagaré. Y ahí hay Un una cheque también clasificación.
Claro, el Un cheque cheque también también, es, la letra de cambio que se usa cada vez menos, etcétera. Todas estas cosas son títulos ejecutivos. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Me imagino que más de usted habrá, bueno, ya los cheques ya ni existen ya. A pesar que igual es un documento que de repente sirve para manejar grandes cantidades de dinero y no andarlas trayendo en la mano y no hacer, y entregarlas de inmediato y no tener problemas en las transferencias que tienen límites y también que las transferencias tienen el problema que hay límites por plazo y también límites por día, ¿no? Entonces el cheque también tiene algo de utilidad. Ya, ¿ninguna duda, ninguna consulta? Ok, vamos a revisar algo que es bastante importante, que es una de las preguntas clave en el examen de grado, por ejemplo, que son los requisitos para iniciar una ejecución, o podríamos decir de otra perspectiva, los requisitos para que haya un juicio ejecutivo. ¿Cuáles son los requisitos? Primer requisito, la existencia de un título ejecutivo. Ya les dije que no es posible comprender o que exista un juicio ejecutivo sin un título. La demanda ejecutiva es una demanda que tiene un documento fundante que es el título ejecutivo. Entonces, sumamente importante, la existencia entonces de un título ejecutivo. Dos, que la obligación contenida en el título ejecutivo sea actualmente exigible. Que la obligación sea actualmente exigible o el título ejecutivo contenga una obligación actualmente exigible. Ya, vamos a revisar cada una de estas cosas. Estamos mencionando solamente, podríamos decir, los titulares. En tercer lugar, que la obligación sea líquida o liquidable. Y en cuarto lugar, que la acción ejecutiva no esté prescrito. Algunos hablan de que el título no esté prescrito, pero lo que pasa es que en el juicio ejecutivo el, digamos, el ensamblaje o la unión que existe entre el título y la acción y la obligación son como uno. Entonces algunos hablan de que el título no esté prescrito, pero realmente lo que prescriben son las acciones. ¿No? La acción ejecutiva prescribe. ¿No? Entonces, empecemos con el primer requisito, los títulos ejecutivos. Vamos a estudiar entonces a los títulos ejecutivos. Ya, vamos a empezar primero con la definición, que es con lo que siempre uno comienza cuando analiza algo en materia de derecho. Lo primero es que el título ejecutivo lo podemos definir y por lo tanto, y por lo demás, así está en el material, que es el documento que da cuenta de un derecho o una obligación indubitada a la cual la ley le otorga la suficiencia necesaria para obtener el cumplimiento forzado de la obligación que allí aparece. Esa es la definición que está en el material. Pero en términos sencillos, el título ejecutivo es un documento que da cuenta de una obligación indubitada al cual la ley le ha dado la suficiencia para iniciar una ejecución. Eso es un título ejecutivo. Siempre es un documento o se transforma en documento. ¿Ah? Vamos a las características y ahí vamos a revisar lo que decía su compañero, qué pasa con los títulos, si son taxativos o no son taxativos. Ya. La primera característica del título ejecutivo es que son solamente creación del legislador. En consecuencia, las partes ni el juez pueden crear, ni la costumbre pueden crear títulos ejecutivos. Ahora, como ya les dije, diferente es que dentro de los títulos ejecutivos que están establecidos hayan algunos títulos ejecutivos a los cuales la ley le dé la facultad a las partes de crearlo, ¿no? Como el caso del pagaré, de la letra de cambio, ¿no? Ya. También hay otra clasificación según la fuente, que ya también la vamos a ver, que la fuente de los títulos ejecutivos puede ser, siempre va a ser la ley, pero puede ser el juez o las partes, ¿no? Su origen. Pero siempre son creaciones de la ley, ¿no? Y dentro de cada una de estas creaciones que establece la ley, estos títulos, se le da la posibilidad a los jueces o las partes de crearlos dentro de este catálogo. Segunda característica, el título ejecutivo es autónomo, es decir, que se basta a sí mismo, comprendiéndose en él todos los elementos y requisitos del título. ¿Qué significa esto? Significa que el título ejecutivo se basta a sí mismo para iniciar una ejecución y no es posible tener
por ejemplo, dos títulos ejecutivos que son, podríamos decir, imperfectos, y complementarlos, ¿ah? Y complementarlo y con ello crear un título ejecutivo perfecto, en el sentido de que un título tiene un defecto, pero puede ser complementado por otro título. No, no se pueden complementar, no, está prohibida la complementación de títulos ejecutivos. Son autónomos, se bastan a sí mismos y en sí mismos tienen que tener todos los requisitos del título. En tercer término, esta característica es interesante porque deriva de una clasificación. El título ejecutivo para iniciar una ejecución debe ser perfecto. ¿Qué significa con ello? Significa que debe reunir todos los requisitos previstos en la ley para iniciar la ejecución. Ahora, la clasificación a la que da origen es a la clasificación que vamos a ver ahora de títulos ejecutivos perfectos e imperfectos. ¿Cuáles son los perfectos? Son aquellos que de inmediato permiten iniciar una ejecución, presentar una demanda ejecutiva. Tienen todos los requisitos que establecen en la ley. Ahora, los títulos ejecutivos imperfectos no es que no sean títulos ejecutivos. Sí son títulos ejecutivos, pero necesitan de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, que no es más que una medida prejudicial preparatoria. ¿Para qué? Para iniciar una ejecución. Es decir, el título ejecutivo imperfecto es título ejecutivo, pero necesita una gestión preparatoria para poder presentar la demanda ejecutiva. Y esas gestiones, ojo, y esas gestiones preparatorias están establecidas taxativamente en la ley para evitar la complementación de títulos. Dígame. ¿Los títulos ejecutivos imperfectos serían dubitados? No, eso también es interesante. Los títulos ejecutivos imperfectos siguen siendo títulos ejecutivos, es decir, dan cuenta de una obligación indubitada, pero a la cual le falta la perfección de una gestión preparatoria que está expresamente establecida en la ley para ese título. Pero son títulos ejecutivos, siguen siendo títulos ejecutivos. Es diferente esta gestión que los perfecciona a una complementación, pues. ¿Sí? ¿Les suena eso o no? ¿Les pongo un ejemplo? Estoy pensando en una servilleta, un título reconocido, una servilleta, un WhatsApp. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Un reconocimiento de deuda reconocido en una servilleta, ¿ya? O en un WhatsApp. ¿Dónde escucho eso? eh, por varios lados, en realidad. ¿Ah? Por varios lados. ¿Pero dónde? No, es que mira, en realidad cuando yo trabajaba haciendo inspecciones o asesorías técnicas, eh, puede ser un correo que indique, ya, quedamos de acuerdo con el plazo, con la cantidad de dinero que se va a hacer y eso me queda a mí como una Como un lógica para respaldo. poder, como un respaldo para después pagar. Sí. Obviamente eso no va contra el Código Civil 1708 creo que es, del Código Civil que 708, indica que sobre dos 1709. bienes ¿Ah? No es tan así, pero efectivamente yo Eso tiene sé, que ver, ¿sí? eso tiene que ver como con los instrumentos protocolarizados ¿o Protocolizado, no? no. Pero es que efectivamente yo siempre doy ese ejemplo en clase. De hecho, fíjense que en el canal de YouTube, donde voy a subir Ya. esta clase, me parece que este curso ya lo he hecho 2 veces. Hay 2 cursos subidos, sí, hay 2 cursos. Me parece uno del año 2021 y otro del año 2022. Más importante, a lo mejor borraría lo del 2021 porque no tiene la reforma, y el del 2022 sí tiene la reforma. Pero siempre pongo el ejemplo, cuando hablemos de los títulos ejecutivos del instrumento privado, el instrumento privado, buscando un papel acá, por ejemplo, el instrumento privado, lo importante del instrumento privado, aunque no sea protocolizado ni nada, lo importante es la firma. Eso es lo que importa en el instrumento privado, la firma. Y si tiene todos los requisitos para una ejecución, es un título ejecutivo, pero imperfecto, al cual hay que realizarle una gestión preparatoria, que se llama reconocimiento de firma o confesión o confesión de deuda, que ya vamos a entrar a eso. Pero en definitiva, lo que pasa es que en cualquier instrumento privado, ¿cuál es el instrumento privado? El que no tiene
el que no es otorgado por competente funcionario y tampoco tiene solemnidad legal. La única solemnidad es que esté escrito y firmado. Eso es lo importante del instrumento, escrito y firmado. Yo puedo escribir una servilleta de restaurante, si presto dinero, que le presté dinero a tal persona, etcétera, que me la va a devolver en tal fecha, y me la va a devolver en esta suma. ¿Ah? Y eso, y la firma la persona obligada, y eso ya es un título ejecutivo, pero un título ejecutivo imperfecto. ¿Ya? Esto es como un anticipo de lo que vamos a ver. ¿Ah? Esto es bastante interesante. Desde el punto de vista de cómo asegurar, por ejemplo, cómo asegurar la devolución de dineros en los casos en que se presta el dinero. Por ejemplo, lo común que ustedes están diciendo para tener un respaldo de un préstamo de dinero, por ejemplo, está la transferencia. Pero la transferencia electrónica no es un documento que dé cuenta de una obligación indubitada. De lo único que da cuenta es de que yo entregué dinero a otra persona, nada más. Pero no está claro que fue un préstamo, que fue una donación, cuándo me la tiene que devolver, cómo me la tiene que devolver, es decir, con interés o reajuste, no está eso claro. Entonces, todo eso tiene que irse a un juicio declarativo previamente. Ahora, si yo tengo un documento donde digo, te voy a transferir en tal fecha, tienes que devolverme en tal fecha, y hago la transferencia, ahí está el título ejecutivo, pero no en la transferencia, sino que el título ejecutivo está en el documento en el cual fue escrito y firmado. ¿Ven? Y habría que ¿Y hacerle un correo sirve para una eso? gestión preparatoria. No, un correo no sirve. Un correo sirve Mm. para otra cosa, que ya vamos a hablar de eso. En el caso en que no tenga el instrumento privado, con los requisitos del instrumento privado, que es que esté firmado y que contenga todas estas otras características, que tenga un plazo de entrega, etc. Si usted tiene solamente un correo, pero que tenga todos estos requisitos, usted lo que puede hacer es crear un título ejecutivo a través de lo que se denomina la confesión, a través del título ejecutivo confesión. Para eso le serviría el correo electrónico. Y la transferencia propiamente tal también. Pues. Y ya vamos a ver cómo esto se modificó a propósito de la reforma del 30 de noviembre del año 2021, de la ley 21.394. Vamos a ver cómo se fue modificado. Ya. Vamos a entrar a estudiar pormenorizadamente los... ¿Sí? ¿Alguien me va a decir algo? ¿No? Bueno, vamos a estudiar pormenorizadamente los títulos ejecutivos. Miren, para efectos memotécnicos de memoria, ustedes tienen que ver que hay como hay una vinculación entre los títulos ejecutivos por un lado y las excepciones. Si ustedes quieren memorizar dónde están los títulos ejecutivos, están en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. Ahí están. También hay una clasificación de títulos ejecutivos que están dentro del Código de Procedimiento Civil y títulos ejecutivos que están fuera del Código de Procedimiento Civil. Como por ejemplo, la ley de factura. La ley establece el título ejecutivo factura, el Código del Trabajo, que tiene como título ejecutivo las actas en la audiencia de conciliación ante las inspecciones del trabajo, el finiquito que está en el Código del Trabajo, que también es título ejecutivo, etc. ¿Ven? Se dan cuenta que existen títulos ejecutivos fuera del Código de Procedimiento Civil, pero siguen siendo creados por ley, porque están en otras leyes. Bueno, empecemos a ver los títulos ejecutivos en particular. Lo que yo le decía, 434 se establecen los títulos ejecutivos en el Código de Procedimiento Civil. Y en el 464 están las excepciones respecto a las cuales yo me puedo hacer valer en un juicio ejecutivo para defenderme. 434 los títulos, 464 las excepciones, ¿no? Cuando tomen su Código de Procedimiento Civil. Ya, vamos entonces al primer título ejecutivo que trata el 434, que es la sentencia firme, sea definitiva o interlocutoria. Firme significa ejecutoria. La sentencia firme o ejecutoria, sea definitiva o interlocutoria. 431, número 1. Bueno, hay una disquisición en el material acerca de las sentencias pronunciadas por jueces árbitros.
En este caso, las sentencias pronunciadas por jueces árbitros tienen el carácter de ejecutivo, pero obviamente hay que ir a un, como no tiene imperio el juez árbitro, hay que ir a la justicia ordinaria para solicitar el cumplimiento compulsivo, salvo que el cumplimiento sea administrativo, como por ejemplo en los casos en que se remata un inmueble y ahí el árbitro tiene la facultad para suscribir la escritura pública respectiva e inscribirla en el conservador. Ahora, creo que vimos esto del artículo 174, de cuándo está ejecutoriada una sentencia. Entonces ustedes me van a decir cuándo está ejecutoriada una sentencia. ¿Cuándo? A ver, esto lo discutimos o lo conversamos en clase pasada. ¿Cuándo está ejecutoriada una sentencia? A ver. ¿Alguien sabe? ¿174? ¿Qué hay que distinguir primero? Nada. ¿Qué hay que distinguir? A ver. Bueno, lo vamos a dejar esto grabado para que no se lo olvide jamás. Una sentencia está ejecutoriada dependiendo, primero, si proceden recursos o no proceden recursos. Si no proceden recursos, hay que ir a la regla general del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, desde su notificación a las partes. Si proceden recursos, hay que subdistinguir si estos se interpusieron o no se interpusieron. Si no se interpusieron, y aquí también cabe la posibilidad de que se interpongan fuera de plazo, va a estar ejecutoriada la sentencia desde que el ministro FE, en este caso el secretario del juzgado civil, certifique que está ejecutoriada la sentencia. Desde ahí se va a entender ejecutoriada. Y si se interponen los recursos, hay que esperar que estos recursos sean fallados por las cortes respectivas, y una vez que bajen los antecedentes al tribunal de única o primera instancia, va a estar ejecutoriada desde que se notifique a las partes la resolución que las manda a cumplir, en términos forenses, el cúmplase, que se notifica por el Estado diario. Entonces, esa es la regla para determinar si una sentencia está ejecutoriada o no. Ok. Ya, vamos a hacer un pequeño alto, 10 minutos, y vamos a seguir con el número 2 del 434, y vamos a ver una situación especial respecto de ciertas sentencias que al parecer no estarían acá en el número 1 del 434, ¿ya? 10 minutos. Ya, estamos viendo los títulos ejecutivos y vimos la sentencia definitiva interlocutoria ejecutoriada. Pero, ¿qué pasa con las sentencias que causan ejecutoria? Porque las sentencias que causan ejecutoria son aquellas que, no obstante tener recursos pendientes, se pueden cumplir. Entonces, en teoría, uno podría iniciar juicio ejecutivo por una sentencia que causa ejecutoria. Entonces, también podría ser un título ejecutivo, eso sí, del último numeral, del 434, en este caso serían las resoluciones o el resto que señale la ley, ¿no? Entonces también podrían ser títulos ejecutivos las sentencias interlocutorias o definitivas que causen ejecutoria, ¿no? Pero generalmente esas sentencias se cumplen por cumplimiento incidental, pero en teoría podríamos iniciar un juicio ejecutivo al respecto. Bueno, número 2. ¿Ustedes abrieron ya el material que yo les mandé? ¿Que les mandé hoy día? Sí, profe. Sí, lo De están viendo ya. hecho, yo estoy paralelo con el Muy bien, documento. porque lo estoy siguiendo, es lo que estoy siguiendo, bueno, porque también está desarrollado el programa ahí, así que ya. Entonces, si ustedes lo siguen, van a ir viendo que estamos viendo ahora la copia autorizada de escritura pública. Bueno, cuando hablamos de copia autorizada de escritura pública, estamos hablando de la escritura pública, porque ustedes han de saber que la matriz, es decir, lo que ustedes firman ante un notario que es una escritura pública, siempre va a quedar en el libro respectivo del notario, y va a quedar en el repertorio, y queda protocolizada. O sea, el repertorio es el número, y el protocolo es donde va a incorporar la escritura propiamente tal, la matriz.
y después esto va al archivo judicial, y la única forma de sacar de la matriz, o sea, la escritura matriz del libro respectivo, es con un orden judicial, para que sepan. Entonces, con lo que ustedes trabajan, o lo que ustedes piden, en definitiva, son las copias de la escritura pública. Por eso el Código de Procedimiento Civil habla de copia de escritura pública. Al respecto, la escritura pública es un instrumento público, y los instrumentos públicos son aquellos que son autorizados o emitidos por funcionario público competente y con las solemnidades que establece la ley. Para definir lo que es una escritura pública, en este caso nosotros podríamos decir que es el instrumento público emitido por o autorizado por el competente notario con las formalidades que establece la ley, en este caso el Código Orgánico de Tribunales. ¿Y cuáles son las solemnidades? Las solemnidades están señaladas respecto a las escrituras públicas en el artículo 403 y siguiente del Código Orgánico de Tribunales. Entre ellas, por ejemplo, algunas de las solemnidades son que tienen que ir en idioma castellano. No se aceptan las abreviaturas, no pueden haber enmiendas ni borrones, tampoco pueden haber números. Los números tienen que ir traspasados a letras, es decir, a palabras. Muchas veces es posible que solicitar que sean, y actualmente se hace, que se imprima la huella dígito pulgar de la persona que está compareciendo y firmando la escritura pública. Otros requisitos que van anotadas de manera secuencial y cronológicamente en un libro determinado repertorio, y están incorporadas la escritura física al libro denominado protocolo. Esas son entre ellas los requisitos de una escritura pública. Ahora, hay que hacer la siguiente disquisición, que no toda escritura pública es un título ejecutivo. Por ejemplo, una compraventa de un inmueble, por escritura pública obviamente, no es un título ejecutivo. Por ejemplo, un testamento no es un título ejecutivo. Entonces, cuando el código en el artículo 434 habla, el número 2, que son instrumentos públicos, la escritura pública, perdón, son títulos ejecutivos. La escritura pública no es así en todos los casos, sino que es título ejecutivo la escritura pública que contiene una obligación indubitada, actualmente exigible, líquida o liquidable, y que no está prescrita, podríamos decir. Que esa es la escritura pública que corresponde a un título ejecutivo. ¿Queda claro? Que no toda escritura pública es un título ejecutivo. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, esto es bien importante, porque, por ejemplo, si en alguna pregunta apareciera, son títulos ejecutivos, letra A, todas las escrituras públicas, ¿qué contesta? ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso. No todas las escrituras son instrumentos públicos, pero que el que lee el Código de Procedimiento Civil, el 434, y de las escrituras públicas, dice, sí, pues, la escritura es pública. Pero por eso es importante la clase, y por eso es importante también el material, y conversar de esto. ¿Ah? No basta solamente con leer el código. No todas las escrituras públicas son títulos ejecutivos. El número 3 se trata como como título ejecutivo, el acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o dos testigos de actuación. ¿A qué se refiere esto? A ver, ¿qué es lo que es el avenimiento? El avenimiento es un método autocompositivo, extrajudicial. Por otro lado, podemos decir que el avenimiento es un equivalente jurisdiccional, que obviamente tiene el mismo efecto que una sentencia definitiva y ejecutoriada para poner fin a un litigio judicializado, siempre, porque es necesaria la existencia de causa, de litigio en un tribunal. ¿Y cuáles serían los requisitos para que estemos frente a un avenimiento? Primero, el requisito debe ser que haya un acuerdo de voluntades manifestado por los litigantes
para poner fin al juicio, o sea, una manifestación de voluntad. En segundo término, esta manifestación de voluntad va a tener un contenido, que son obligaciones, puede ser de dar, hacer o no hacer. En tercer lugar, es preciso que este avenimiento sea presentado en la causa donde se sigue este litigio. Y por último, tiene que ser autorizado, bueno, dice pasado por autoridad de juez competente. ¿Qué significa esto de pasado por autoridad de juez competente? Esto significa que debe ser aprobado este avenimiento, este acuerdo entre las partes tiene que ser aprobado por el juez competente. Y una vez que le da la aprobación, debe haber una certificación por parte del ministro de fe, el secretario, en el caso de los juzgados civiles, en los casos de los tribunales arbitrales, sobre todo los árbitros arbitradores, este avenimiento, como no hay un ministro de fe, el avenimiento es autorizado por dos testigos de actuación. Por eso habla de dos testigos de actuación en el caso de, que se refiere al caso de la justicia arbitral. ¿Ya? Ahora, y se entiende por autorizado o pasado por autoridad de juez competente. Se entiende que el juez hace un control de legalidad del avenimiento, de las disposiciones contenidas en el avenimiento. Y una vez que pasa este control de legalidad, el juez lo tiene por aprobado. Ahora, ¿cómo se hace el control de legalidad? Con una resolución bien singular y bien sencilla. Téngase por aprobado el presente avenimiento en todo lo que no sea contrario a derecho. Y con eso el juez salva su responsabilidad en aprobar un avenimiento que transgreda los límites que establece la ley para disposición de los bienes, por ejemplo, o de derechos. Ahora, la jurisprudencia ha extendido este título ejecutivo de avenimiento porque ha entendido que cuando ha querido decir avenimiento ha tenido en cuenta todos los otros equivalentes jurisdiccionales similares, entre ellos la conciliación, bueno, y la mediación también, la conciliación y la mediación. Respecto a la transacción, como no hay intervención judicial para la aprobación, vamos a ver dónde podemos introducir la transacción como título ejecutivo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí hoy día la clase, para que ustedes puedan estudiar también, y mañana vamos a seguir con el número 4. Y también les pediría que, si están estudiando, me pasen todas sus dudas mañana respecto a la prueba, y también algunas dudas que tengan respecto al juicio ejecutivo que estamos viendo actualmente. Entonces, nos estaríamos viendo mañana. Si es que usted no tiene nada más que decirme, alguna consulta, algo. ¿No? Entonces nos estamos viendo mañana. Hasta luego.